Nadie, ni siquiera la industria nuclear, quiere que desaparezcan las renovables. Lo consideran una aportación energética maravillosa. De alguna manera sucediendo con los trenes lo mismo que con cercanías. No se está invirtiendo, se está estresando la infraestructura. Y ese es el objetivo que tiene este gobierno. No es gobernar, es colonizar, extender los tentáculos todo lo que pueda para que esa gente dependa y tenga una fuerza absoluta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Casi se me había olvidado la forma de entrar al programa, al podcast, al vídeo, a este nuevo episodio de La Plaza, y es que hace ya como bastante tiempo que no estábamos, no les entregábamos un nuevo producto, una nueva reflexión colectiva. La culpa es enteramente mía y de las circunstancias. Por lo que respecta a mí es fácil, las circunstancias es más complicado, pero no les voy a aburrir con ellas. Valga que estamos de nuevo ante ustedes, ilusionadísimos, como no podía ser menos, muy contentos de poder abordar, darle unas vueltas a la realidad, a la actualidad, y ofrecerles, lo vamos a intentar, un producto que al menos les haga pensar, les haga plantearse el porqué de las cosas, por qué suceden así y cómo podrían suceder de otra manera. Ese es el único motivo que nos mueve. Lo vamos a hacer con Ismael García Villarejo. Hola, tal? Juan. Y con Miguel Ángel Idígoras. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, ¿qué tal, compañeros? Con ellos dos y con, por supuesto, todos ustedes, vamos a empezar un nuevo episodio de La Plaza Recobrada. Reflexionaba, no podía ser menos, cuando venía hacia aquí, en qué decirles después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué misterios había habido en la actualidad en estos últimos días que mereciera la pena presentarlos ante ustedes, abriendo un nuevo episodio de La Plaza después de tanto tiempo? Bueno, el misterio número uno se ha resuelto hace unos pocos minutos, que es que Ancelotti va a dejar el Real Madrid, a partir del 1 de junio y le va a sustituir Xabi Alonso. Era el gran misterio de la actualidad de estos días y parece ser que ya se ha resuelto. Eso suena fatal, No, pero es auténtico. Tú eres muy poco fatal, futbolero y no lo sientes. Hasta a mí me suena fatal. No. Y el otro es más complicado, pero es más indignante. Y por tanto hemos decidido situarlo al mismo nivel que el cese o el cambio de Ancelotti, como ustedes lo quieran decir, para así aliviarnos un poco más. El otro misterio es que a mí particularmente, y vengo junto con Ismael hace unas horas de estar presentes en un foro sobre energía nuclear, por lo tanto tenemos aún la mente muy influenciada por lo que se ha dicho en ese foro. Pero el otro misterio, como les decía, es que 15 días después de un apagón que dejó España a oscuras, Portugal y una parte del sur de Francia, de Andorra por lo menos, quitando las Islas Canarias, que estuvimos al borde del cero absoluto. Parece ser que nos salvamos por muy poquito, y el cero absoluto hubiera sido una absoluta tragedia desde un punto de vista no solo energético, sino incluso personal, en hospitales, etcétera, etcétera. 15 días después, aún no sabemos qué ocurrió. Seguimos a oscuras, como si el apagón físico, energético, eléctrico se hubiera trasladado, hubiera ampliado sus dominios y se hubiera convertido en un apagón informativo, en un apagón social. 15 días después, en un país como España, en la vanguardia occidental, en pleno 2025, transcurrido ya un cuarto de este siglo XXI, 15 días después, el gobierno, que es a quien corresponde evidentemente, por supuesto la compañía de distribución, Redella, no han dado una explicación siquiera aproximada sobre qué ocurrió, por qué. Tenemos todos en la cabeza una idea, que es la que hemos ido construyendo en base a declaraciones de expertos, analistas, personas que han trabajado en el campo de la energía
y que todos ellos más o menos coinciden, por lo tanto debe de ser verdad, pero debe de ser. Quien está obligado a darnos una explicación convincente o aproximarnos a una explicación convincente no ha dicho hasta ahora nada. Ha hecho lo que un analista irónico, cáustico, como Alejandro Nieto ya escribió hace mucho tiempo, que es cuando alguien no quiere explicar nada, si está en el gobierno, organiza una comisión. Bueno, pues este gobierno evidentemente ha organizado las comisiones correspondientes, creo que una de ellas se reunía hoy, pero no ha explicado de momento nada. No sabemos aún por qué toda España en 2025 se quedó sin luz y sin conexiones, evidentemente de electricidad, pero también de todo lo que conlleva la electricidad, de comunicaciones, movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, no lo sabemos. Intuimos o deducimos a quién quiere culpar el gobierno. Es curioso, porque el gobierno ya habla o adelanta algunos posibles culpables, adelanta incluso las inversiones que va a hacer para que no vuelva a ocurrir, y todo eso sin que en teoría sepamos qué ocurrió. Es otro milagro, es otro misterio sobre el que deberíamos reflexionar. Pero en fin, de ello seguro que mis invitados o nuestros invitados hoy, Ismael García Villarejo y Miguel Ángel Idígoras, tienen alguna clave más que la que yo les pueda aportar, y seguro que la van a compartir con todos ustedes junto con otros temas con los que vamos a configurar nuestro temario de esta plaza renacida, revivida después de unas semanas de apagón podcastero o videófilo. No sé, en fin, discúlpenme ustedes estos neologismos, seguramente más que neologismos, barbarismos. Vamos a empezar, si les parece. Sí, pues venga, empezamos. Ismael, Miguel Ángel, ¿os parece bien? Probablemente esté equivocado, sea producto de mis distancias respecto del actual gobierno. Esto hubiera sucedido en cualquier otro país europeo. 15 días después, sin ninguna explicación. ¿Es lógico, razonable? Sacadme, por favor, de mi obsesión. Ismael. Bueno, a ver, en los últimos 15 días, pues una de las cosas a la que he dedicado tiempo es a buscar paralelismos, que sabes que lo hago bastante, ¿no? El caso más parecido que hubo, digo parecido porque realmente 15 días después lo que sí tengo claro es que es bastante único. Pero bueno, dentro de esa salvedad, lo más parecido sucedió en el año 2016 en Australia, en el que todo un estado de allí se quedó a oscuras prácticamente, como decías antes, en el cero absoluto. Y la investigación, el forensic de los datos tardó, pero claro, ahí se pusieron, tardó 2 años en llegar a una conclusión clara de qué había pasado exactamente. Reconozco que he sido entonces un exagerado. No, pero hay diferencias sustanciales, a pesar de este margen temporal, ¿no? La primera es que el gobierno australiano y el gobierno del Estado pusieron a trabajar a los técnicos, no montaron ninguna comisión política, sino que dieron instrucciones para que se llegara a fondo de las causas que habían llevado a todo un estado australiano, que es verdad que, pues bueno, al final allí en todo el continente son 30 millones de personas, es decir, que el número de afectados es menor, por tanto, toda esa escalabilidad jugaba a favor de que el incidente fuera menor de lo que nos pasó aquí en España, ¿no? Que al final entre Portugal y España y un poquito del sur de Francia, pues se calcula que había como unos 60 millones de personas afectadas. La diferencia es que las autoridades querían saber qué había pasado, pues entre otras cosas, por lo que tú has dicho antes, para poner los medios suficientes o necesarios de manera que no vuelva a suceder un apagón de estas características, ¿no? Allí llegaron a la conclusión, que eso alimenta un poco más a lo que señalabas tú antes y a lo que se hablaba este lunes en el Foro de Economía Digital, sobre el mix. Al final fue un problema de mix, que no era atribuible ni siquiera a una sola fuente de generación, sino que por las razones que fuera, a la hora de crear ese mix, pues se falló, no se hizo correctamente. Y lo que decidieron los técnicos australianos es, un poco las conclusiones que ya se anticipaban en el Foro de Economía Digital. Los mixes tienen que estar mejor trabajados, por la razón
de que muy someramente la electricidad que se genera se tiene que consumir, si no es cuando nos vamos todos para abajo, nos quedamos todos a oscuras, ¿no? Y eso en España no hay infraestructura suficiente, tampoco la había en Australia en su momento, como para que solo las energías renovables sustentaran un mix con esa capacidad, con esa característica, ¿no?, de que se genere solo lo que se consuma. Y esas son las conclusiones básicas de lo de Australia. No había solo un único culpable, pero se llegó al fondo de lo que estaba sucediendo allí y se dio muchísima libertad a los técnicos para que trabajaran en averiguar qué es lo que había pasado. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que poca transparencia se puede esperar de un gobierno como este desde el primer día en que empezó a gobernar, ¿no? Yo creo que los que ya tuvimos dudas desde el principio, desde un tipo que esconde una urna detrás de una cortina en el Comité Federal de su partido, se va y vuelve a organizar todo, y ahora vemos cómo lo ha organizado, pues yo creo que todo tiene explicación política, pero no técnica, ¿no? Los ciudadanos de a pie no sabemos exactamente por qué se produce un apagón de este tipo, ¿no? Ni tenemos por qué saberlo, nos dan una serie de opiniones, de ideas, que además lo paradójico, y yo es una cosa que comenté en uno de los artículos, los artículos que publiqué en Economía Digital, que a mí me llama mucho la atención que desde el gobierno se nos conduce a que nos informemos por medios clásicos y por medios tradicionales y por medios fiables, que no son nada fiables, porque lo que está claro es que están bajo el control del gobierno, que lo que trata ante todo y sobre todo es de dar una explicación política a todo lo que está sucediendo, ¿no? Ya sea el apagón, ya sean los parones de los trenes, y se da una explicación política. Hay un sabotaje, decía Óscar Puente, ¿no? Claro, la palabra sabotaje tiene una clara connotación. Lo que trata de decir es que ha habido una intención política, ¿no? En todo hay intención política en este gobierno, en todo lo que hace. Nunca va a dar una intención técnica. ¿Por qué? Porque ni siquiera la persona que estaba al frente de la red eléctrica es una persona que sabía sobre la cuestión. Una persona que no es abogado, viene de la carrera del derecho, sabrá mucho de derecho, pero no creo que sepa demasiado de cuestiones técnicas, ¿no? Y entonces nos tenemos que informar, y no voy a decir desgraciadamente, sino creo que afortunadamente, gracias a las redes y gracias a programas como este y a periódicos como Economía Digital y a otros muchos que fuera de los cauces oficiales nos permiten escuchar voces de gente que no tienen una intención política, sino mucho más de ser transparentes y de explicarlo. Yo he estado escuchando a mucha gente, creo que la mayor parte de nosotros, que nos han dado una explicación técnica que efectivamente concuerda con lo que ha ocurrido, que es que este gobierno, dicho de una manera muy llana, muy directa, sencillamente apostó por una energía desde el punto de vista ideológico, no tanto técnico, y no han sido capaces de solventar un problema cuando el problema ha sido técnico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han querido, por decir de una manera llana, abrir el grifo de las renovables de una manera tremenda, y cuando el grifo no daba o daba demasiado y el chorro caía demasiado fuerte, pues el sistema se ha tambaleado y se ha venido abajo, ¿no? No había una estabilidad que tenía que estar, por otra parte, con las energías tradicionales, ¿no? Es lo que se nos ha dicho de una manera de alguien que, como yo, soy un completo desconocedor de esta cuestión, ¿no? Pero en el fondo lo que creo que estamos encontrándonos es con un gobierno, como digo, al que es todo menos transparente. En todo va a utilizar la cuestión política para acercar el asco a su sardina, en todo, absolutamente en todo, para castigar a la oposición y para asentarse en el poder. Y esa es la explicación que siempre vamos a encontrar en Sánchez y en los medios de comunicación que controla. Fijaros, ya por acabar, ¿qué fue el Prestige? Porque en todos los países y en todo momento puede haber fallos, decisiones erróneas y catástrofes de este tipo. Pero el Prestige no fue más que una decisión mal tomada, no sé si del gobierno autonómico, de las autoridades portuarias, en fin, lo que fuera. Pero ya desde el minuto uno, se tomó como una crisis absoluta de un gobierno en ese momento, ¿no? Este gobierno no va a aceptar, ha aprendido de todo eso, no va a aceptar nunca que le caiga la menor crítica ni la menor responsabilidad. Va a aceptar todo menos la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra. Y eso va a ser así hasta que termine. Yo creo que perdón, Ismael, que ese es el drama que estamos viviendo y que en muchos otros episodios de La Plaza, todos los que estamos aquí, hemos señalado como grave, ¿no? Es decir, en una sociedad nosotros queremos tener un gobierno que gobierne. El drama es que Pedro Sánchez ha convertido el gobierno en un partido de la oposición a la oposición. Y eso es un drama. Es decir, porque
estás en un sistema democrático, tú tienes una oposición, tienes un partido que apoya al gobierno, entre los dos pelean, pero existe un gobierno cuya misión es gobernar, no con declaraciones, a través del BOE, actuando, gobernando sobre los hechos, dando resultados, mejorando los procesos sociales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no existe aquí. Fijaros, señalaba Miguel Ángel el tema también de los trenes. Por una parte, el tema de la energía, efectivamente. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Usted dice que va a arreglar lo que no va a arreglar. Es decir, ¿por qué vamos a cerrar el parque nuclear? ¿Por qué? Es una decisión que se tomó, que se habló hace unos cuantos años, habrá que actualizarla. Europa la está actualizando. Muchos gobiernos europeos están analizando qué papel tiene que jugar la energía nuclear y otras energías. Nadie, ni siquiera la industria nuclear, quiere que desaparezcan las renovables. Lo consideran una aportación energética maravillosa. Y más en países como España. ¿Por qué? Nadie. Pero a lo mejor eso no significa cerrar las centrales nucleares. En muchos países se están alargando su ciclo de los 40 a los 60 y a los 80 años, como ha habido últimamente. Se están abriendo nuevos reactores, inaugurando nuevos reactores. Nadie está pidiendo una ampliación. Nadie está diciendo que se apueste por la energía nuclear. Se está diciendo que en ese mix afortunado que tenemos de varios tipos de energía se trabaje sin demonizaciones ideológicas. Pero este gobierno necesita, como ha dicho Miguel Ángel, poner sobre la mesa enemigos y poner sobre la mesa alguien con quien combatir. Está actuando más como un partido que como un gobierno. Pasa lo mismo con los trenes. Y aquí tengo que reconocer que vengo caliente porque anoche sufrí uno de esos parones, no muy grave, bueno, simplemente me hizo llegar a mi casa a la 1 de la madrugada, 1 y pico, cuando tenía que haber estado a las 12 menos cuarto, pero o 12 menos, a las 12. Bueno, no muy grave, ya digo, en comparación con otros que se han producido. A mí, yo aceptaría y además asumiría y no echaría para nada la culpa al gobierno que en este país hemos pasado en muy pocos años, quizás 5, 6, 7, no recuerdo, de tener únicamente una forma o dos formas de vincular las grandes ciudades, los grandes centros de decisión, Sevilla, Madrid, Barcelona, etcétera, con más o menos puentes aéreos y algunos aves iniciales, a tener en estos momentos una oferta que prácticamente te pone un tren sobre la vía entre Madrid y Barcelona cada 20 minutos o cada 25 minutos. Las estaciones donde se cogen los trenes han pasado de ser estaciones donde se podía pasear más o menos a ser estaciones abarrotadas donde no se puede dar un paso. Yo entiendo, además con una política de precios, que es que el que no viaje y no se da una vuelta por España, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, tal, es que es tonto. O es tonto. No le apetece. O no le apetece, también es verdad. Pero quiere decir que por precio es difícil que alguien se disuada de esta opción. Yo entiendo que esa oferta, ese abrumador aumento de la oferta puede generar disfunciones en la red, en el transporte, en los servicios. Yo podría entenderlo, pero ¿por qué cuando se produce algo, y no es lo del robo del cobre, eso es otra historia, pero se produce algo, inmediatamente hay que buscar hablar, como decía mi hija, sabotajes, alguien no quiere que este gobierno luzca, alguien... Oye, pero eso déjeselo, que lo haga el señor López o que lo haga el partido en la oposición. Usted como gobierno, trabájeme sobre los hechos, deme soluciones, gestione los recursos del Estado. No se meta en esas historias. Pero claro, si el gobierno también utiliza todo el aparato de la Moncloa para ser la oposición de la oposición, lo que me preocupa es que ¿quién hace de gobierno? Lo que me preocupa es, pues, ¿quién va a gobernar este país? ¿Quién se va a preocupar de buscar la verdad, gestionar los problemas que haya habido, poner los recursos para la solución de esos problemas? Eso es lo que me preocupa, que a fuerza de querer ser la oposición de la oposición nos quedemos sin gobierno. Aquí siempre ha sido difusa la línea que separaba el partido del gobierno, o sea, el gobierno del partido que respalda al gobierno, ¿no? Pero en este caso no existe, literalmente, y el gobierno se comporta como el Partido Socialista, literalmente, y yo creo que Sánchez
cito de memoria, pero es el presidente que más multas o amonestaciones, por ejemplo, de la Junta Electoral ha recibido por utilizar, ¿no?, recursos de la Moncloa en campañas electorales. Pero este debate de infraestructuras al final de transporte o energéticas viene de lejos. Siempre he echado de menos, por ejemplo, me lo has escuchado, Juan, cuando hemos estado hablando de sistemas aeroportuarios a raíz de la ampliación, por ejemplo, del aeropuerto de Barcelona, que lo que siempre he defendido es que la gente solo ve el aeropuerto de Barcelona sin considerar el sistema aeroportuario completo en Cataluña o en España. Lo mismo sucede con los trenes y lo mismo evidentemente está sucediendo con la energía. Nadie, o sea, al final los prorrenovables ven las renovables, los pronucleares ven las nucleares. Pues en muchos casos son los mismos, Ismael. Si es que es pero cuando no hablo de los ultrarricos, pero esos sí, 8.000 millones se dice en subvenciones a las renovables. Pero ¿quiénes son los ricos? O sea, bueno, claro, evidentemente. ¿Quién es uno de los principales operadores en renovables? Iberdrola, que es uno de los principales operadores en nucleares. La contradicción de Sánchez es esa. Pero lo que, a mi punto de vista, es, al final, desde hace décadas, nadie piensa en los sistemas. Nadie piensa en el sistema completo, en la red completa. Ni energético, ni aeroportuario, ni de trenes. La decisión de liberalizar la red de alta velocidad en España se tomaría aisladamente, porque lo estamos viendo, sin saber o sin valorar o ignorando, porque no me creo que no haya técnicos en España que te adviertan de estas cosas, de si la red y las estaciones ferroviarias serían capaces de sostener o vehicular el incremento de la demanda que generaría tener no una compañía de transportes de alta velocidad, sino 3. Y con todo lo que supone eso en desgaste de infraestructuras y demás, porque evidentemente esto tampoco es gratis. Las vías, los raíles se desgastan, las catenarias se desgastan, porque es lógico, porque donde antes pasaba un tren cada 2 horas, ahora te pasan quizá 20 cada 2 horas. Entonces eso no se está, y es lo que estamos viendo, está de alguna manera sucediendo con los trenes lo mismo que con cercanías. No se está invirtiendo, se está estresando la infraestructura sin ponerla al día. Y me temo que con la energía eléctrica tenemos que hacer reflexiones similares. Pensemos en sistemas, no en fuentes. Miguel Ángel. Mira, en esto el gobierno, Pedro Sánchez, se alimenta, el Partido Socialista, este gobierno que se dice progresista, se alimenta de la izquierda retrógrada, porque es así, de un tipo de ideología muy concreta que sabe que funciona por oposición a otras, ¿no? Entonces, si tú dices, vamos a ver, si tenemos una izquierda, la izquierda que en los años 70, los que éramos todos hippies entonces, Juan, decíamos nuclear no, gracias, ¿no? ¿Por Yo qué? más. Pues porque era más informal. Yo más que era más informal. Pues era nuclear no, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las centrales nucleares, todas las noticias que llevaban de las centrales nucleares eran desastrosas, ¿no? Y todo parecía que era el apocalipsis cuando se anunciaba la construcción de una. Fijaros aquí en el País Vasco, ¿no? La de Lemoniz, todo lo que supuso. Enseguida ETA hizo bandera de la nuclear. ¿Por qué? Porque sabía que ideológicamente la mayor parte de la gente estaba en contra de lo nuclear, ¿no? Sin saber mucho, pero porque sí. Y Pedro Sánchez hace exactamente lo mismo ahora. No se pregunta, la gente de izquierdas que no sabe nada de nuclear, ni la derecha, pues, bueno, los que no sabemos nada de nuclear, nos dejamos llevar, se supone, por la gente que entiende. Y te dicen, oye, mira, las centrales nucleares no tienen nada que ver con las de los años 70. Incluso en Europa, se está construyendo en Francia, en Inglaterra, en Reino Unido, tal, en muchos sitios, son centrales nucleares muy diferentes. Por lo que sea, porque todo ha mejorado, todo tal, tiene sus cosas en contra, tal, no se va. Y dicen, y ahora incluso la Unión Europea los va a etiquetar como energía verde o como energía limpia, me parece, ¿no? Bueno, hay un sector de la sociedad, no desdeñable, que va a seguir diciendo no a la nuclear, porque el gobierno además les empuja a decir, sí, yo lo dije en otro de los artículos, decía, para esto la energía nuclear es fascismo, es la derecha, es la ultraderecha. Y entonces es el voto. No, nosotros defendemos lo antinuclear y no hay otra. No hay una cuestión energética ni técnica, no, es una cuestión puramente ideológica. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo defienden perfectamente, lo sabe hacer muy bien este gobierno y de ahí viene todo el desastre. Yo creo, un poco al hilo de lo que decías tú, Juan, de que aquí no se gobierna, de alguna manera se gestiona la continuidad de este gobierno, que eso no es gobernar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se está poniendo a familiares, amigos,
a adeptos, a gente del partido en los puestos fundamentales de los grandes organismos que tiene el Estado, desde Correos hasta, bueno, Constitucional, Radio Televisión Española, ahora hablamos de Radio y Televisión Española. Etcétera. Ahora hablamos de Radio y Televisión Española y creo que tienes algo que decir. Claro, he escuchado que a la hermana de Óscar Puente, le han debido dar un cargo ahora en un ministerio importante, no es exactamente secretaria de Estado, lo he leído hace un momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que saben perfectamente que si viene otro gobierno, van a intentar tener todos los tentáculos colocados ya en unos organismos que pueden ser fundamentales para el desarrollo del Estado y el desarrollo del próximo gobierno que venga. Lejos de lo que hacen en otros países, que es cuando cambia un gobierno, no cambian los profesionales que están en los cargos más importantes y que gestionan lo fundamental de un país, no cambian porque son funcionarios, son técnicos que han llegado ahí por una cualificación profesional. Pero esto no es lo que ocurre en España. En España se ha colocado a gente en función de su nivel de relación con el gobierno, ya sea puramente familiar, ya sea por puro nepotismo, o sea porque tiene el carnet del partido entre los dientes, ¿no? Fundamentalmente es eso, y ese es el objetivo que tiene este gobierno. No es gobernar, es colonizar, extender los tentáculos todo lo que pueda para que esa gente dependa y tenga una fuerza absoluta, incluso cuando no gobiernen. Ese es el escenario en el que está pensando Pedro Sánchez. Hay un escritor, ayudante de dirección italiano, creo que ya muerto, tremendamente cáustico, irónico, fue, para que os hagáis una idea, me temo que muchos de nuestros usuarios seguramente no tengan las referencias que les voy a dar, que fue el guionista de Calabuch. Me pone unos ojos de sorpresa absoluta, Ismael, pues imagínate otros usuarios nuestros. Tú sí que sabrás que Calabuch es una gran película en la que un sabio nuclear acaba en Peñíscola, me parece, o en una de estas poblaciones del Mediterráneo, acaba además enseñándoles cómo construir fuegos artificiales. Es una película muy bonita, es una película muy tipo José Luis Berlanga, berlangniana. Es una película muy... Por realismo italiano, parece realismo italiano, ¿no? Es que este hombre además trabajó, me parece, con Fellini, fue su ayudante de dirección en 8:30, o también con Rossellini, muy del realismo italiano. Este hombre era un hombre además con un sentido del humor brillante, como no podía ser de otra forma. Escribió todo esto. Y hay una frase suya que quisiera traer a colación a raíz de lo que cuando estaba pensándolo cuando Miguel Ángel hablaba de esa izquierda retrógrada, ¿no? Este hombre llegó a decir, en una ocasión decía, se refería a Italia, pero bueno, pues, en un mundo tan absolutamente globalizado no es difícil extender esa... Dijeron, los fascistas italianos se dividen en dos categorías. Es decir, los fascistas y los antifascistas. Me pareció brillante. Los fascistas italianos se dividen hoy en dos categorías, los fascistas y los antifascistas. Entonces, pues eso, de la izquierda retrógrada, ¿a dónde hemos llegado? Miguel Ángel, no sé. Muy bien. Oye, vamos a hablar de dos empresas, si os parece, si queréis añadir algo más sobre el apagón o los trenes del aeropuerto de Barajas, de la T4 no vamos a hablar. No sé qué pasa ahí ahora, al margen del lío de inmigración que tienen. A ver, porque hay 500, 600 homeless ahí voy. Por ahí, sin ningún tipo de control, pero no se sabe si depende de AENA, si depende del interior, es decir, como de nuevo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pero es un modelo mandas más... a la policía a expulsarlos, te van a protestar el ala más izquierdista del gobierno que te va a decir que eres cruel. Pero con lo de los 10.000 millones. Además, pero si es un ejemplo de lo que estabas hablando, aquí no hay quien gobierna. La T4 es el gran aeropuerto escaparate de España como país moderno. Que en estos momentos haya cerca de 600, 500 y pico de homeless, con problemas de chinches, según han denunciado algunos trabajadores, haciendo sus necesidades por ahí, ofreciendo servicios de prostitución y mercadeo de algún tipo de droga. Eso... Bueno, es decir, no tiene nombre. Es que no se gobierna. No tiene nombre, perdónenme, pero no tiene nombre. Ahora quieren decir que eso es un problema de Almeida, hombre. De Almeida, la T4,
Sí. La T4 no es un problema, no puede ser un problema ni de Almeida ni de Isabel, es un problema nacional, es el escaparate, es la entrada, es como si yo en la entrada de mi casa dejo la basura permanentemente y además las bolsas abiertas, ¿entiendes? O sea, ¿cómo que es un problema? Voy a decir, es un problema de la asistente, es un problema de... Es un problema mío, es un problema de mi casa, pero por Dios, es decir, vamos a estar discutiendo de eso, de verdad, vamos a estar discutiendo de quién es el problema. Es un problema de interior, porque no evacúa a esta gente, es un problema de inmigración, que no sé si depende de interior o de exteriores, no tengo ya ni idea, interior. Es un problema de interior, es un problema de AENA, como empresa que digo, oiga, esto fuera de aquí, ¿esto qué es? No sé, es decir, de verdad vamos a estar discutiendo eso mucho tiempo. Mira, Juan, el problema que tiene este gobierno, Pedro Sánchez con Ayuso, o con Madrid, es como, a mí me recuerda cada vez más a lo del coyote y el correcaminos, ¿no? El coyote que le iba poniendo trampas al correcaminos y todo, de poner una piedra grande para que le caía a él, ¿no? Son constantemente trampas que le ponen a la Comunidad de Madrid pensando que la gente efectivamente en un momento se va a revolver contra la presidenta o contra el alcalde, no contra el PP, que es el que tiene el control de Madrid, ¿no? Entonces, desde el gobierno pretende decir, no, esto es la alcaldía, es el ayuntamiento, es la comunidad, cuando todo el mundo sabe, que no, como bien dices, todo el mundo sabe, yo creo que saben que eso no depende ni del ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que tiene unos responsables diferentes. Entonces, al final, como al coyote, todo lo que va a pasar es que el día que haya elecciones, Madrid va a ser mayoritariamente a votar a Ayuso y a Almeida, para ser las municipales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo es consciente de que desde el gobierno central no se están haciendo más que para poner trampas constantemente en Madrid para que la imagen de Madrid sea una imagen negativa y la gente se revuelva contra Ayuso. Y de momento no lo consiguen. Están consiguiendo el efecto absolutamente contrario. Pero ¿visteis las encuestas? Salieron 2 para el Día de la Comunidad, no sé si las visteis, porque aquello fue cuadrar el círculo. Dices, las dos, la de Sigma 2 era quizá un poco más exagerada, pero bueno, le estaban en tanto la de Sigma 2 como la de GAT3, El Mundo y el ABC, daban una mayoría absoluta todavía más firme a Ayuso de la que ya tiene de las últimas elecciones que sacó, pero es que además, que para mí era esto, me quedé así cuando leí las 2 encuestas, me quedé bastante sorprendido porque no supe ver exactamente la basculación numérica de dónde salía, ¿no? Pero es que además Vox no caía. Entonces, tenías a Ayuso creciendo sin deteriorar a Vox. Y evidentemente Óscar López, bueno, ahí ves un poco las piezas por donde, pero Óscar López era el líder peor valorado en las dos encuestas, ¿no? O sea que bueno, pues que siga con esa estrategia con Madrid. Háganme un favor, no tengan en cuenta lo que acaba de decir Ismael sobre las encuestas. Falta las de Tezanos. Ah, bueno, claro. Falta el CIS. Entonces estaba hablando de encuestas fiables. Falta hacer la media. Ismael, muy rápidamente. Sí, a mí me gustaría no tener que caer, de verdad, te lo prometo, que me gustaría no tener que caer en esta especie de crítica permanente, todo lo ácida que podamos construir al gobierno, pero dime algo sobre la OPA BBVA Sabadell. Es un caso insólito, yo no conozco, probablemente sea fruto de mi ignorancia, ¿eh? Tú eres muchísimo más, no eres una persona que conoce la economía, yo no. Un gobierno que después de haberse pronunciado, creo, el Banco de España, la Comisión Nacional de la Competencia, organismos europeos, creo recordar. No, el único organismo que jugaba era el BCE, que fue el primero que habló. El Banco de España. El gobierno anuncia una consulta popular, bueno, creo que además la definió popular, una consulta popular, para que opinen sobre la conveniencia de la OPA BBVA Sabadell. Bueno, no sé si te ha dado tiempo a ver mi podcast de la semana pasada, pero tuve un invitado que estuvo en el Cercle de Economía. Me hubiera gustado. Estuve un invitado que estuvo en el Cercle de Economía en el momento en el que Sánchez anunciaba la consulta popular, lo dijo así, para lo del Sabadell, la OPA del BBVA del Sabadell, y le pregunté, descríbenos qué cara se os puso en el Cercle de Economía cuando Sánchez se desmarcó con esto de la consulta popular, ¿no? Dice, hombre, pues de entrada, claro, te quedas así. Como... Es un referéndum, una asamblea. Claro, venga. Pero entonces empiezan a hablar, de bajito, ¿no? Mientras Sánchez seguía con sus cosas.
Y al final, claro, se dieron cuenta que es lo que es, ¿no? Que es la manera que tiene Sánchez de armarse de argumentos para justificar una decisión que probablemente ya tiene tomada. Que tú al final es lo que hablábamos en mi podcast, perdón que me autocite, pero dices, bueno, tú al final puedes tener lo que decías, ¿gobiernas o no gobiernas? Bueno, pues en este caso han decidido gobernar. Si tú te opones a la OPA BBVA Sabadell, hazlo, gobierna. Oiga, estos son mis argumentos, lo que diga la Comisión de Competencia me da relativamente igual porque es una valoración técnica y yo creo pues que además hay unos problemas de acceso a las financiaciones o a los sistemas bancarios básicos que Competencia no ha tomado en cuenta y que yo sí tomo, que para eso soy el gobierno y puedo tomar decisiones basadas en la política, no en la técnica. Bueno, pues muy bien, esa es su decisión, la argumente y ya está. La trampa es, yo voy a sacar los argumentos que evidentemente pues estarán, es que además no sé si habéis entrado a la página del Ministerio de Economía en la que se puede, digamos, ahí podemos entrar nosotros tres ahora mismos a poner lo que opinemos sobre las cosas, pero es que no es una manera de recoger datos solvente ni seria ni que te dé ningún tipo de garantías, ¿no? En la que entiendo, bueno, pues que ya todos los que tengan que decir algo habrán dicho algo y si no, pues tampoco tienes manera de entender o de saber o de contrastar si los argumentos que finalmente ponga el gobierno diciendo que han salido de la consulta popular ¿son ciertos o no son ciertos? Es que no es una manera de tomar decisiones económicas en un estado de libre mercado como es el nuestro. Y luego, fíjate, y vamos a suponer que Economía Digital se plantea una fusión con alguien. Y dices, que no estoy presuponiendo nada, vamos a de esto. Dices, vamos a fusionarnos con Inversor Ediciones. Y bueno, pero si esto, ¿cómo me voy a fusionar con Inversor Ediciones para que luego el gobierno me saque una consulta y me diga si me puedo fusionar o no me puedo fusionar con las cosas? Lo diga Economía Digital, porque yo, fíjate, o el Banco Sabadell podría decir, o el Banco podría decir, bueno, pues que, en fin, el gobierno. El problema es que organismos sobre los que recae, como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pueden quedar absolutamente desautorizados, ¿no? Sí, pero estamos con la cuestión de siempre. ¿En función de qué? De que perjudican a una parte, ¿a qué parte de la sociedad? Si perjudica a una, ¿beneficia a quién? Porque a lo mejor es bueno que una parte se beneficie de la inacción de otra. ¿Qué es eso? Es que no... A ver, aquí hay cuestiones que como todo, pues es muy poliédrico en la comisión. A ver, los problemas de competencia no hay, porque ya te dijo la Comisión de Competencias dónde estaban y qué había que hacer para superarlos. No hay problema. En el momento en el que competencia... ¿Dónde está el poliedro? Claro. Pues, por ejemplo, puede haber una presencia, una cuota de mercado muy alta en Cataluña del 30%, pero como no llegas a una situación de oligopolio... Es un tema de competencia. Claro. Por lo tanto, ya estaría analizado por la Comisión Nacional. O te cargas la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Justo, Juan, ese es mi punto de vista. Es decir, no hay un problema de competencia en los distintos análisis del banco. Pues, por ejemplo, tú puedes tener una cuota de mercado en el 30% que dices, bueno, pues no llega a ser lo que hablábamos antes, el umbral como para que competencia te lo tumbe, pero yo desde un punto de vista político pues considero que es mucho. Bueno, pues lo digo y punto. Y pongo ahí una remedy. Pero no monto una consulta. Miguel Ángel. Y bueno, yo la verdad es que soy un modérate que luego vas a tener que hablar de Radio y Televisión Española. O sea, que tú mismo. No, en este tema yo soy un completo desconocedor con casi todo y le sigo a Ismael y por ahí me entero un poco de lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que cualquier ciudadano de a pie como yo que mira estas cosas así desde lejos se pregunta, bueno, si esto debe ser propio de repúblicas bananeras, ¿no? De Venezuela. Si los organismos como el BBVA y el Sabadell deciden lo que tengan que decidir, por qué el gobierno tiene que organizar una consulta popular, no sé cómo, para establecer esto, ¿no? Habrá cauces legales que determinarán si la operación cumple con los cauces legales o no. Y ahí son dos entidades que tendrán que decidir, ¿no? Más allá de que el gobierno, ¿por qué tiene que intervenir el gobierno? A mí la intervención del gobierno no me parece que es la adecuada y encima para hacer una consulta, ¿no? Igual me equivoco en esto, pero muchos ciudadanos de a pie lo vemos así, lo vemos como que las injerencias, no eran las injerencias del gobierno, sino la injerencia del gobierno para hacer una consulta popular. No sé, hay mecanismos que están ya, que regulan todo esto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Mira, ¿sabes lo que una de las consecuencias de la política de este gobierno cuando toma este tipo de decisiones? Es que la gente, como evidentemente no se cree lo que es increíble, que es que realmente haya que hacer una consulta popular, la gente es suspicaz, no es tonta, y dice, no, usted está queriendo orientarlo en una dirección. Pues este país queda profundamente dividido y se da pábulo a todo tipo de sospechas y conspiraciones. Efectivamente.
Esta mañana hablaba yo en particular con un miembro de la plataforma Sí al Marat, Sí al Futuro, una persona de la plataforma. Como voy a desvelar una parte de la conversación, tampoco es tan trascendental. No quiero implicar ni dar su nombre necesariamente. Que han venido al foro sobre la industria nuclear de economía digital, que hemos celebrado esta mañana. Y esta persona, yo le decía, ¿se están moviendo las cosas? ¿Tenéis algún tipo de posibilidad? Y decía, mira, yo creo que la central de Almaraz se va a cerrar, se va a cumplir los plazos, va a ser inevitable, pero que en paralelo o inmediatamente después se va a acceder a la moratoria sobre el cierre nuclear porque no van a atreverse a cerrar Vandellós o Ascó, que son los siguientes, porque afecta a Cataluña. Y entonces eso, dicho por una persona que vive en un pueblo, una comarca de Extremadura, le he dicho, bueno, pues ya veremos y tal, evidentemente no he dicho nada más, pero me ha dejado muy, muy incómodo, ¿no? Me ha dejado, porque es que el grado de división, de enfrentamiento, de caínismo al que determinadas decisiones de este gobierno están llevando a la sociedad, creo que empieza a ser preocupante, ¿eh? O ya cada uno lo valorará tal. Pues lógicamente muchos ven en los problemas que el gobierno está poniendo a la OPA de BBVA sobre el Sabadell, no un tema financiero, político, de defensa de los mercados, de defensa de los intereses de los pequeños accionistas. Está viendo a que Puigdemont y sus amigos catalanes le han dicho que no, porque Sabadell tiene la sede en Cataluña y se ha acabado. Y es que no hay mucho más de qué hablar. No hay mucho más de qué hablar. Y eso es muy complicado en este país, que además ya tiene una cierta experiencia de enfrentamiento caínita. Se quejaba Miguel Ángel, con razón, porque estos han tardado no 15 días, sino casi un mes, de que el Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española y muchas personas en Radio y Televisión Española no alzaran la voz por la vergüenza que supone la programación de La Familia de la Tele. Digo que se quejaba, y con razón, porque han tardado casi un mes el Consejo Informativo, tan rápido en otras ocasiones, tan preparado para criticar decisiones que consideraban que interferían en la independencia y en el carácter público de Radio y Televisión Española. Han tardado casi un mes, hasta que ya era una cosa a pie de calle la vergüenza de lo que suponía meter La Familia de la Tele en la programación de Radio y Televisión Española. Para Miguel Ángel, tú has trabajado en Radio y Televisión Española, conoces la casa. Nadie lo hubiera imaginado que se traspasaran determinado tipo de líneas rojas. Una vez más, estábamos equivocados. Una vez más, nos hemos cometido un error tremendo de previsión. Son capaces de traspasar líneas rojas, moradas, negras y del tipo que quieras. Sí. Oye, en este caso ha sido así, ¿no? Fíjate que el comunicado del Comité de Informativos, estuve hablando con uno de los del Comité de Informativos hace unos días, y yo se lo reprochaba además abiertamente, ¿no? Porque se queja, hay que leer el comunicado. En el comunicado lo que se queja no es de que la presidencia de Radio y Televisión Española haya puesto en marcha un programa como la familia de la Tele, la Familia de Televisión Española. No se quejan porque hayan metido a una productora del gobierno pagándole un dineral y encima saltándose una regla como es la de no programar telebasura en una televisión pública. No. Lo que se quejan es de que ha habido una injerencia de ese programa en un grupo de periodistas, mujeres, lo digo así porque son todas mujeres, que estaban en Roma cubriendo la información sobre el Papa, y en ese momento fue una periodista, una reportera del programa de La Familia de Televisión. Y esos callos que pisó, bueno, yo lo he hecho así, esos callos que pisó esa reportera es lo que ha generado esta protesta. Lo que protestan es, y lo voy a decir con toda la crudeza, cuando una periodista de La Familia de Televisión, es decir, del programa de telebasura, ha ingerido en el trabajo de las periodistas de informativos, es cuando se ha salido con la protesta, cuando han protestado contra el programa. Pero es decir, en el fondo no protestan, no se quejan de que la presidencia haya sido nombrada a dedo por Sánchez, de que este hombre, el presidente José Pablo López,
haya sido nombrado por el gobierno saltándose el concurso famoso por el que se protestaba los viernes de negro, etcétera, etcétera. No, eso no les importa. No les importa siquiera que el programa cueste un dineral y que lo produzca, como decía antes, una productora afín, ¿no?, de las afines al gobierno. No importa eso. Importa que una reportera se ha metido en el terreno de las periodistas que estaban informando desde Roma. Si no lo hubiera hecho, no hubiera pasado absolutamente nada. Y esa es la cuestión. No hay más que ver, y yo se lo dije al del comité informativo, vosotros os quejáis de un aspecto muy concreto, os quejáis de lo que ha pasado en Roma, pero el problema de ese programa no es lo que ahora se haya metido en la huerta y en el terreno de informativos. El problema es que este programa ha cambiado la señal de identidad de Radio Televisión Española sin que vosotros digáis nada. La ha cambiado de arriba abajo. Ha sido en Roma y será mañana después en cualquier otro sitio. Por no hablar de los programas que han venido también teledirigidos, ¿no?, desde Moncloa. Moncloa es quien dirige Radio Televisión Española y coloca a quien coloca y pone lo que pone y marca la escaleta. Lo que pasa es que nadie va a protestar salvo que le pisen los suyos. Esa es la cuestión. Ya ha pisado algunos y han protestado, pero todo se queda ahí. Rápidamente, si no, tenemos ni 5 minutos para que me comentéis algo, si queréis. 3 posibilidades, lo que queráis. Una, los audios divertidísimos de los WhatsApps de Ábalos con Sánchez y demás familia. 2, el adelanto del Congreso del Partido Popular para el mes de julio, la primera semana de julio. O 3, lo que queráis. Hay estas 3 posibilidades, pero tenemos menos de 5 minutos. Yo solo me voy a pedir leer un último titular, si me dejas, cuando toque. Pero uno anula los otros 2, o sea que tienes que coger una... Yo solo voy a leer un titular porque se comenta solo, no hace falta adornarlo, como diría alguien. Miguel Ángel, me pasa, es que no conozco televisión española, entonces, me pego a tu diagnóstico. Pero el problema debería ser, además, que es que no solo es que cuesta un dineral, sino que los índices de audiencia ya van por el 6 y pico %. Es decir, que además, que si a mí, o sea, si alguien se vuelve loco y me nombra presidente de Televisión Española ahora mismo, claro, si tengo que empezar a tomar decisiones solamente pensando en criterios televisivos o de gestión empresarial, es que se va media parrilla a la calle. Pero entiendo lo que dices. Claro, al final, cuando pisas callos, generas la protesta, pero entonces es una protesta de egos, no una protesta de modelo, ni de sistema, ¿no?, de injerencia política. Oiga, es que usted me está quitando protagonismo. ¿Cómo hasta aquí vamos a llegar, no? Pero bueno, Televisión Española, desgraciadamente, está saliendo del imaginario de muchísima gente. O sea, yo ya hace tiempo que no la tengo como referencia cuando me tengo que informar. Por ejemplo, para la muerte del Papa, ni la puse, o sea, no sé ni qué hicieron. No sé si estaban todo chicas o todo chiques. Pero es que muchísima gente, y creo que tampoco tuvieron unas audiencias aplastantes de dominio y de liderazgo informativo con la cobertura del Papa. O sea que desgraciadamente todas las señales están yendo hacia una televisión cada vez más costosa, menos vinculada con la sociedad. Y oye, es que ya ni es televisión ni es pública, porque venir ahora a hacer telebasura pública, una cosa que hacía Canal Nou en los 90, que estamos en los 2020 y pico ya. O sea, una cosa de la que se desprendió Telecinco. Claro, es que es eso. ¿Algún comentario más, Miguel Ángel, o sobre Radio Televisión Española? Que toda la razón, Ismael lo ha resumido perfectamente. Muy bien, pues ya no tenéis más oportunidades. Muy bien. Habéis elegido la tercera opción, que era comentar lo que quisierais. No nada sobre los audios, los WhatsApps de Ábalos o sobre el Congreso. Bueno, sobre los WhatsApp muy rápidamente, hablando de lo que dice Ismael, ¿no? ¿Por qué Radio Televisión Española ha dejado de ser referencia? Mira, es que tú pones ahora cualquier cosa de Radio Televisión Española y el objetivo es decir, preguntarse sobre la legalidad o no de la filtración de esos WhatsApp. Ese es el papel que está jugando la Radio Televisión Pública. Fíjate, y yo lo que me pregunto es si esto lo filtra Ábalos o lo filtra Koldo. Es la pregunta que yo me estoy haciendo. Habrá que preguntarse sobre lo que dicen, ¿no? También, ¿no? Si son ciertos. O sea, si tú no niegas que sean ciertos, pues ahí se están desvelando un tipo de funcionamiento, claro, ¿no? Diga, luego usted... En fin... muy bien, Congreso además del Partido Popular, ya era necesario, por fin,
la primera semana de julio, yo creo que el Partido Popular debe redefinir su línea de acción política. Ha sido muy cuestionada, ha sido matizada, pero bueno, pues las circunstancias son muy distintas de cuando Feijóo fue nombrado presidente del Partido Popular en un congreso hace 3 años, y por tanto está bien. Y está bien sobre todo que los congresos, que los partidos hagan congresos. Estamos perdiendo también esa dinámica ya. Sánchez decidió convocar el Comité Federal, yo creo que de uvas a peras, y es un decir. Está bien, porque al fin y al cabo los partidos políticos son, creo que lo decía Gramsci, intelectuales orgánicos, y deben serlo, si no pierden su función, y si pierden su función a lo mejor nos ahorramos una pasta, pero caemos en regímenes muy preocupantes. Por lo tanto, la condición es que sean partidos políticos, que estén apoyados, que formen parte de la estructura democrática de un país, a condición de que sean y funcionen como se supone que debe de funcionar un partido político, es decir, en el que sus militantes deciden, elaboran, analizan, eligen, optan, etcétera, etcétera. Amigos, muchísimas gracias Ismael García Villarejo, muchísimas gracias Miguel Ángel Idígoras, muchísimas gracias César Pérez, que está a los mandos, y también a Gina Neira, que está en el control de las redes sociales y de otras cosas de este episodio redivivo, o renacido hoy, y que vamos a intentar que no vuelva a pasar tantas temporadas de ausencia. Pero bueno, eso son palabras. Déjame leer el titular, te lo leo. Pero rápidamente. Te lo leo. Venga. El gobierno duplica el gasto en maquillaje para Sánchez en 4 años. Pero pues, hombre, tiene más cara que antes. Gracias, Miguel Ángel y Ismael García Villarejo. Ha subido el precio del cemento mucho.